Bueno, muchísimas gracias a todos quienes se reportan, nos contactan a través de @EduRodríguezG cuando son las 7:01 de la mañana. Estamos listos para conversar vía telefónica con Nancy Hernández, miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRES, que es la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes. Nancy, buenos días, gracias por estar allí. Bienvenida. Buenos días, Eduardo, y gracias a ustedes por el contacto. Bueno, como todos sabemos, inicialmente el Ejecutivo había hablado de abril para reiniciar progresivamente las clases presenciales. Aparece este nuevo brote, esta nueva ola pandémica, y ahora incluso se habla de la posibilidad de que todo este 2021 sea con las llamadas clases virtuales o a distancia. ¿Qué significa eso para la educación venezolana, Nancy? Bueno, la educación venezolana y especialmente la educación, su sistema de educación básica que atiende a los más vulnerables, a los más pequeños, desde 0 hasta 18 años, desde el maternal hasta el último año de educación media, viene arrastrando una situación, no desde 2019, no desde la pandemia, viene arrastrando una situación de crisis estructural desde hace aproximadamente más de 20 años, porque esto no se inició en 1999. Ya veníamos nosotros sufriendo problemas en educación desde probablemente el comienzo de la década de los 80. Ahora bien, esta situación se agrava con la aparición de la pandemia, pero es que en este momento no hay ningún plan anunciado desde el Ministerio de Educación o por el señor Nicolás Maduro que nos diga a nosotros cómo va a hacerse el reinicio de clases. El pasado año, en el mes de abril, apenas a un mes de decretada la suspensión de clases, desde FENASOPADRES hicimos un llamado y una propuesta al país para, aprovechando la suspensión de las clases, se diagnosticara y se actualizara el estado, en primer lugar, de la infraestructura educativa, sobre todo la oficial, que está en deplorable estado. Y posteriormente, acompañando a esa evaluación de la infraestructura, también las condiciones, los recursos, tanto materiales como humanos, de material docente, de personal docente, que existía o no existía en la planta física de las más de 22.000 escuelas que están bajo la responsabilidad del Estado venezolano. Pero a eso no escapa tampoco el sector privado. Por eso hablábamos de un diagnóstico global. Un año después ha habido una nula respuesta ante ese planteamiento. Y a estas alturas, lo único que ha dicho el señor Nicolás Maduro desde el mes de julio del año pasado es que las clases se van a iniciar el próximo mes, y hoy, en abril, sabiendo que además no hay plan, que no hay condiciones, que no hay docentes, que no hay infraestructura capaz de soportar el regreso a clase, que no funcionan los servicios básicos y que es el peor internet que tenemos en toda la región, el de Venezuela, habla de continuar las clases a distancia. Vamos a preguntarle además cómo van a ser nuestros muchachos de Delta Macuro o de Maracaibo o de sectores de Caracas que no tienen electricidad para poder conectarse, y además los docentes que no tienen tampoco ninguna posibilidad de, con estos magros sueldos, de poder acceder a las redes sociales y pagar de sus propios bolsillos los datos para poder comunicarse con su alumnado. ¿En qué condiciones nosotros vamos a realizar clases si todavía no hay anunciado ningún plan? Aquí lo único que se ha hecho es decir, las clases en Vamos a intentar febrero, marzo, abril, pero sin ningún plan que acompañe a eso. Nancy, hay que ponerse en los zapatos del maestro, hay que ponerse en los zapatos del representante de ese niño que necesita procurar la educación en los mejores términos posibles. Cuando tú hablas de la educación básica en crisis desde hace más de 20 años y dices que no hay ningún plan, ¿te estás refiriendo solo a la educación pública? No, fíjate tú que quien está lavándoles la cara a la crisis educativa en Venezuela, en subsistema, que es el que se ocupa de nuestra organización, es el sector privado.
Pero si vamos más allá, en el subsistema universitario de educación superior, nuestras universidades autónomas están ahorcadas presupuestariamente y hay un acoso permanente hacia las universidades privadas porque quieren retener su plantilla de profesores universitarios, además muy bien formados, y no hay condiciones porque la crisis nos ha empobrecido a todos. Y esa es una realidad que el gobierno nacional se niega a asumir. Estamos todos absolutamente empobrecidos y ante eso hay que generar políticas públicas. Pero en un país que además su principal industria está diezmada, que no hay planes para potenciar otras industrias, que no hay planes para saber cómo vamos a salir de la crisis, sino que hay bañitos calientes y anuncios de lo que se va a hacer, pero no de lo que se está haciendo, porque no se está haciendo nada, porque cada vez la conjugación perfecta que hay en el discurso presidencial es en tiempo futuro y nunca en tiempo presente. Nosotros no podemos en este momento pensar que es un problema que solamente está atacando al sector oficial, sino que a la educación toda, desde, en el caso nuestro, por supuesto, con mucho más propiedad podemos hablar de la crisis en el subsistema de educación básica, pero que no escapa el sector universitario. Me llamó la atención eso que acabas de decir, la conjugación del mensaje presidencial siempre es en perfecto tiempo futuro, nunca en tiempo presente. Bueno, y es que cuando se prometen las cosas es importante cumplirlas, ¿no? Es importante cumplirlas, pero nosotros, el anuncio oficial que se hizo el 13 de marzo de 2020 para decir que se suspendían las clases presenciales a partir del 16 de marzo, es lo único que se ha hecho efectivo. Se propuso este plan Cada Familia en Escuela, que ha resultado un completo fracaso. Los muchachos además, y lo sabemos porque hacemos un seguimiento completo, invitamos además a la audiencia a que nos siga. Tenemos un proyecto en alianza con la Asamblea de Educación y Padres Organizados, que es el Observatorio Educativo de Venezuela, y así aparece en las redes sociales, donde estamos dando permanente cuenta, estamos rindiendo permanentemente cuenta de la situación en el sector oficial, en las escuelas oficiales, que nos permiten saber cuáles son las terribles condiciones en las cuales los docentes, además de sus pésimos sueldos, como tú muy bien señalas que hay que tocar al docente, es que no hay condiciones para trasladarse en los días de flexibilización al plantel, porque no hay combustible, porque no hay transporte público, porque el precio del transporte público, del pasaje, está por encima de lo que puede pagar un docente, y porque los padres y representantes, a duras penas que quisieran lo que queremos todos los padres, que nuestros hijos tuvieran una educación mejor que la que nosotros recibimos, no están en condiciones ni siquiera de poder ir a buscar las actividades en las carteleras que se fijan a la entrada de los planteles, porque tienen que estar pendientes de cómo llevan la comida al hogar. Nancy, tú has dicho no hay ningún plan. ¿Qué debería hacerse para que exista ese plan? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Se les está consultando a los distintos actores, a los distintos gremios de la educación venezolana? ¿Hay una convocatoria, hay una unión de fuerzas para ver con más claridad ideas que puedan ser útiles en medio de estas limitantes? Mira, las manifestaciones de los gremios docentes dan una muestra palpable de que no se les ha consultado. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en educación básica, tampoco se nos ha consultado. Hay varias propuestas incluso de la presencialidad progresiva, pero en el caso del sector oficial, de las escuelas oficiales, no hay condiciones. Yo quisiera que el profesor Isturi se paseara, no por las escuelas pilotos donde él va y hace ruedas de prensa y las mantienen como vitrinas de funcionamiento, sino, por ejemplo, para el Grupo Escolar Estadal Cayaurima en el estado de Anzoátegui, o para cualquiera de las escuelas que funcionan en la Guajira venezolana, o para las escuelas que funcionan en la parroquia Antímano de Caracas, para que vea las condiciones en las cuales están. ¿Por qué en Carabobo no funciona el programa de alimentación escolar? Porque no hay gas desde hace más de 6 meses. Y no pueden cocinar con leña porque tampoco hay condiciones para cocinar con leña, que además es un absurdo, porque eso no debería hacerse.
¿Qué pasa con los muchachos del Estado Bolívar que no pueden trasladarse por la falta de combustible? ¿Qué pasa en las escuelas del Estado Miranda, de las cuales no hay condiciones tampoco porque la circulación es imposible en muchos casos por las medidas internas que se han tomado o simplemente porque no hay combustible? Por eso decimos que no hay plan. Sin embargo, nosotros, te repito, hace un año hicimos una propuesta. ¿Qué es lo que debe hacer? En primer lugar, saber dónde estamos y cómo estamos. Es decir, yo le puedo pedir a mis más de 22.000 comunidades educativas, directivos de planteles, que en un día, porque lo saben todos los días, me pongan negro sobre blanco qué es lo que pasa en la escuela y cuáles son sus necesidades. Y eso, que fue lo que nosotros propusimos, llevarlo a un gran base de datos que nos permita establecer un diagnóstico de las condiciones en las cuales están las escuelas. Y sobre esa base, los costos desagregados, no hipótesis, desagregados de qué es lo que necesita cada plantel, pero además, paralelamente a eso, de saber que por más que yo dote al plantel de lo que necesita, si no resuelve el problema de la crisis eléctrica, de la conectividad y de los servicios públicos básicos, no puede resolver la presencialidad en los planteles. Así es, así es. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por el aporte tan constructivo, tan oportuno de tu mensaje, de tu reflexión. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Nancy Hernández es miembro del Consejo Directivo de FENASO Padres, es decir, la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes. Apenas estamos comenzando, queda mucho más. Quédense allí, regresaremos.